Buenas tardes a todos. Retomamos nuestro camino. Habíamos empezado a hablar el último encuentro sobre la tercera parte o capítulo de nuestro curso, ¿no? La revelación, camino de Dios hacia el hombre. Y un primer punto era la autocomunicación divina. Ciertas realidades de Dios, hemos dicho que la podemos conocer solamente porque Dios se lo ha mostrado, porque Dios se ha revelado, porque Dios ha entrado en comunicación con nosotros, sino por el esfuerzo, la búsqueda misma del hombre sería imposible eh, reconocer ciertas realidades del ser de Dios, llamamos así. ¿Cómo Dios se comunica? Entonces, primeramente, Dios se comunica a través de nuestro lenguaje, a través de una manera en que lo podamos recibir, lo podamos entender. Y entonces se sirve de lo que somos capaces de acoger, de percibir, de comprender, por supuesto. Parece lógico, pero tal vez hace falta así resaltar. Dios no podría comunicar de una manera o en un lenguaje que nadie entendería, ¿no? ¿Para qué serviría? Entonces, fundamentalmente, usa palabras, hechos. Dentro de palabras puse ahí también símbolos, pero está dentro de esa realidad de palabras. Para dejar de una manera más sencilla, decimos palabra y hechos. Para que podamos comprender. Y comprender no es solo una comprensión intelectual, eso también, pero que nos lleva a una relación. A una relación. Eso lo vamos a resaltar bastante. ¿Ah? Dios no comunica solamente unas verdades intelectuales, sino se revela como un Dios personal que entra en una relación personal. Entonces habíamos dicho, en la revelación Dios no actúa como en los restantes procesos del mundo, no obra mediante las leyes naturales que Él mismo ha inscrito en las cosas, como hemos visto en la revelación eh, natural o cósmica. Entonces acá rompe el ritmo ordinario de la historia humana y se dirige inmediatamente a algunas personas, pero en favor, a través de ellas, como una puerta a toda la humanidad. A toda la humanidad. Entonces eso es una primera gran diferencia entre lo que habíamos visto de la revelación cósmica y la revelación personal de Dios. Acá, espera que vemos si estoy tapando. Lo pongo acá un poquito acá en el medio. Bien, ahora hacemos un pasito más. Entonces, fundamentalmente hemos dicho, Dios se revela a través de palabra y hechos para poder llegar al hombre. Y acá hacemos una primera aclaración, una primera introducción en ese sentido, que dice así el cuadrito. Para que no tape. ¿Dónde ponemos acá? Difícil. Dios se nos revela mediante hechos y palabras que no pueden ser separados unos de las otras, pues están íntimamente ligados entre sí y se esclarecen mutuamente. Toda acción divina tiene carácter de palabra y todo hablar de Dios tiene carácter de acción. Esa es una característica de la revelación personal de Dios.
Para nosotros, nuestra mentalidad, que viene de una mentalidad más de origen griega, de origen más abstracta, es un poquito más distante de esto, ¿no? Palabra y hecho. La palabra para nosotros está siempre relacionada con una idea, con un concepto, con algo que comprendo. ¿Mm? Y eso está bien, pero fundamentalmente eso. Mientras para una mentalidad oriental, la palabra está relacionada con la acción. Y si vemos toda la escritura, fundamentalmente lo que Dios hizo y empezó a hacer para entrar en relación con el pueblo de Israel y a través de ese pueblo como la puerta, la palabra para toda la humanidad, fue empezar a actuar. Pienso que con el padre Chovy, ¿no? Tocar un poquito ese tema de la escritura, de la inspiración de la escritura. Dios no es que dictó nada al oído del escritor sagrado y después empezaron a hacer esta proclamación, ¿no? De su fe para que los otros crecieran. No, Dios empezó a actuar. Lo que se veía en la historia era la actuación de Dios. Los escritos, la escritura surgieron muchísimos siglos después de la tradición, llamamos así, oral, que de generación en generación se transmitía sobre los acontecimientos. Se narraba fundamentalmente acontecimientos. Entonces, cuando se pensaba a la revelación de Dios, no se pensaba verdades que yo tenía que aprender, bueno, algo así, no, en un relato histórico y seguía, que seguía a través de los tiempos. Entonces, primero, eso es importante, primero estuvo los acontecimientos, después vinieron los escritos. Entonces, desde el primer libro de la Génesis vemos la manera en que conciben la creación del mundo. Todas las otras religiones tienen un mito de origen, ¿no? Un relato mitológico de alguna manera. La escritura dice, Dios dijo, sea la luz. Y así sucedió. Dios dijo, y la acción. Dios dijo, y la acción. Siempre, siempre. Después, con el tiempo, ya también el Antiguo Testamento, con el contacto con la cultura griega, por ejemplo, el libro de la sabiduría y otros, se fue entrando a algo más abstracto de la palabra, como una reflexión. Pero el comienzo de la revelación es la palabra y los hechos están íntimamente unidos. Presentamos ahora un cuadrito así general de donde un poco se ubica la revelación. Se ubica dentro de la historia humana. Eh, la historia humana está hecho de hechos que hacen posible que se desarrolle la vida social, la vida cultural y todo lo que progreso en ciertos momentos de la historia, son un regreso y otros ciertos momentos de la historia, pero los hechos marcan el caminar del hombre durante la historia. La historia sagrada, también de la misma forma, pero tiene un suo específico. Primero,
palabra de Dios que está íntimamente unida a la acción de Dios, ¿no? Tal vez faltó ahí a completar un poquito. Vemos acá, estoy tapando, historia sagrada acá, ¿no? Saco un poquito acá de arriba, ahí se ve. Que también ordena, pone en camino, ¿eh? Ilumina, orienta el caminar humano, la acción humana, pero hacia una relación con Dios. Mientras la historia humana hacia una vida social y crea cultura y ordena, esa fundamentalmente lleva a una relación con Dios. Por supuesto, no podemos relacionarnos con alguien si no conocemos, que no sabemos. Entonces por eso Dios se revela antes, toma su iniciativa y nos lleva a esa relación con Dios. Pero la historia sagrada está dentro de la historia humana. ¿Mm? Y no es algo alienante como uno dijo, ¿no? Si vemos la historia de los santos, muchísimos santos influyeron un santo. Pero imagina toda una consecuencia de una acción de una iglesia, llamamos así, no solo como institución, pero en la obra práctica de muchas personas, por haber recibido la revelación de Dios, por haber creído y transformado su vida, automáticamente eso tiene una consecuencia en la historia humana y transforma su ambiente. Por eso muchísimos santos construyeron universidades, construyeron hospitales, marcaron un poco su tiempo, con incidieron profundamente en el lugar donde actuaron. Entonces, una relación con Dios que no es solo así, ¿no? El aprender algunas verdades de Dios, sino que es algo que se hace vida. Bueno, eso es social. Esto crea cultura. Un tiempo de la historia en que no se podía pensar, ¿no?, la sociedad sin Dios, ¿no? Un poco en la Edad Media. Después, un cambio muy grande con eh, las grandes, llamamos así, ¿no?, revoluciones industrial, las revoluciones científicas, el racionalismo, el positivismo, el empirismo, bueno, todas esas corrientes que hicieron que se separara muchísimo esas dos realidades, ¿no? Y hoy lo que uno más siente también dentro, ¿no?, de la iglesia misma es esa separación entre fe y vida. Pero eso es fruto de una poca, llamamos así, profundidad en la fe. ¿Ah? Y para esta profundidad podemos poner un montón de otras cosas que ayudarían, tipo una formación, un camino de redescubrimiento, ¿no?, de la fe para poder dar otra vez carne, podemos decir así, a nuestro credo, a nuestro creer. Pero eso es un poco el desafío de este tiempo, no es tanto nuestro tema. Entonces, eso es solo para decir que la acción y la palabra de Dios están insertados profundamente. Piensen el gran cambio en el cuarto siglo, cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. Entonces, una persona con una responsabilidad, sobre todo un imperio, donde dirigía un poco toda la vida de millones de personas, cuando se convierte al cristianismo y el cristianismo pasa a ser religión de Estado en el año 380,
cambia profundamente todo el tejido social, toda la cultura, y de aquel momento hasta 1600, 700, eh, toda la vida humana quedó profundamente impregnada, ¿no?, de lo sagrado, del sentido de lo sagrado. Bien, entonces eh, seguimos. El puntito 3 de la revelación es su carácter personal. Eso ya habíamos dicho así en varias ocasiones, pero dejamos resaltado este punto. La revelación es una comunicación que tiene lugar de persona a persona. Su contenido no son fundamentalmente unas verdades particulares y mandamientos concretos que no podamos conocer por nuestras fuerzas. Eso también está, pero no es lo fundamental. Al dirigirse Dios al hombre, no se limita a transmitir algo con palabras y obras, sino que se entrega a sí mismo a nosotros. Entonces, no es para informarnos de algo. Mira que soy yo el creador del mundo, mira que... No, eh, es el gran salto, llamamos así, de calidad entre, ¿no?, una búsqueda intelectual, una razón para creer que decía, aunque tiene que estar eso, lo vamos a ver en el próximo capítulo, pero eh, fundamentalmente Dios empieza de manera progresiva o pedagógica a revelarse al hombre, mostrarse al hombre para entrar en relación con él, de persona a persona. Entonces, el punto en que llegamos es que es el punto, la madurez de la fe, es el conocimiento de un Dios personal, es la relación con un Dios personal, con un Dios que es persona. ¿Cómo? Entonces acá podemos decir así, eso que anticipaba un poquito, en la revelación natural, la creación del mundo, ¿no?, y del hombre, a través de las dos vías que hemos visto, el mundo y el hombre, ¿no?, se puede llegar a intuir el sentido de la existencia. ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué existe el hombre? ¿Ah? En vez de no existir, contemplando el orden, llamamos así, la sabiduría de la creación, llegamos a esta conclusión. En la revelación sobrenatural, que está hecha a través de palabras y acción íntimamente unida, bueno, existe una intervención divina. Entonces no está dentro de los procesos naturales del mundo. Existe una intervención sobrenatural, ¿no?, afuera, distinta, llamamos así, de los procesos naturales, aunque insertada en ellos y a veces mediado por ellos. Y que lleva el hombre a descubrirse dentro de lo que llamamos, acá introducimos algo también que vamos a hablar, historia de salvación. Ese Dios empieza una relación con este hombre que pasa por su salvación. Veremos con más calma en un ratito. Hasta entonces la revelación natural, la revelación sobrenatural, para llevar a un encuentro personal con Dios. ¿Dónde se da, ¿no?, ese encuentro personal con Dios? Donde Él actúa salvando.
cuando uno hizo la experiencia de ser salvado, ahora tomamos así de manera teórica, ¿no? Después vamos a un poquito más a concretar. Entonces, donde uno hizo la experiencia de ser salvado, ahí podamos decir, son los, usando una palabra bíblica, memoriales, ¿no? Son los hechos que quedan como testigos. Bueno, ahí estuvo Dios, ahí experimenté a Dios. Y da un sentido sobrenatural de la existencia, no solo el sentido natural, sobrenatural de la existencia. Entonces, acá nos puse esas dos flechitas, a ver si estoy tapando, un poquito acá, bueno, eh, que tiene relación las tres cosas. Desde cuando yo puedo con la razón, como hemos dicho, más razonable creer que no creer que al inicio todo fue como pensado, pero eso después se fue manifestado de alguna manera sobrenatural, empezando una historia de salvación que lleva a un sentido sobrenatural de la existencia. Entonces las grandes preguntas que hacemos de dónde venimos y hacia dónde vamos y qué sentido tiene la vida presente, bueno, viene iluminado por este encuentro personal con Dios, ¿no? Y uno se abre o descubre el sentido sobrenatural de la existencia. Entonces, ahora vemos, entonces, la revelación está esencialmente unida a la salvación. La revelación puede considerarse como el comienzo de la salvación. Entonces ahora vemos un par de, dos, tres diapositivas sobre esa realidad de la salvación, ¿no? ¿Salvados de qué? En un sentido impropio, el hombre puede salvarse, entre comillas, a sí mismo de peligros, de males, así, llamamos así, contingentes, ¿no? Los que hacen parte de nuestra realidad, algunos males. Ahora esperamos, nos estamos intentando salvarnos del COVID, de la pandemia, esperamos que la vacuna llegue pronto, pero no siempre, ¿no? No siempre nos salvamos ni de estos males. Pero solo se salva auténticamente cuando es redimido, cuando es liberado de la raíz de todo lo que le esclaviza, que es el pecado. Esto que en realidad le destruye de manera mucho más profunda que los sucesos externos, no puede quitárselo por sus propias fuerzas, no puede autorredimirse, sino que es una obra de Dios. Entonces, cuando hablamos de salvación, no hacemos referencia a los peligros así de la vida cotidiana, ¿no? De no sé, de una tormenta, de una enfermedad. Hablamos de la raíz que esclaviza el hombre, que es esa realidad de pecado. Eso el hombre no puede hacer por sus fuerzas. Es decir, puede buscar ayuda en las ciencias humanas, pero fundamentalmente el hecho de ser redimido, solo Dios puede hacer. Bueno, ahora vamos a profundizar un poquito eso, porque no sé si tendremos la posibilidad después. En el curso de antropología teológica, el tercer año, se retoma todo eso. Muchas cosas se van retomando, ¿eh? En las varias materias. Y nos hace bien
escucharlas varias veces. Porque si yo pongo solo así un cuadrito como ese y, y después no tocamos más el tema, bueno, queda bastante a veces superficial. ¿Cómo? Bueno, la salvación, y eso que está diciendo acá, es bastante central en mi experiencia de Dios. Voy a dejar ahora dos, tres diapositivas sobre ese punto, que no es exclusivamente de este curso. Pero como se toca, no podemos, Dios se muestra, se revela salvando. Y esto es el hecho de que personalmente uno lleva, más allá de muchos otros hechos que son testigos de Dios, bueno, es importante profundizar un poquito. Entonces, ¿cómo comprendemos la salvación? Entonces ponemos así. Hemos dicho que Dios creó todo bueno, todo santo, todo que salió de las manos de Dios salió bien, salió bello, salió verdadero, salió con carácter de bien, ¿no? Esas tres inclinaciones que nosotros, creados a imagen de Dios, llevamos. Y todo lo que creó, creó abierto a una relación de amor con Él. Hemos dicho, el Dios no es así un sabio, no frío, sentado en su trono, que crea el hombre y queda así afuera como un gran observador. No, creó el hombre, como dice San Pablo, antes de la creación del mundo para que fuéramos santos a su imagen. Santos en el amor. Dice santos en el amor, a su imagen. Y eso significa para una relación. Porque la intimidad de Dios, hablando un poco de la Trinidad, como habíamos un poquito dicho, es una comunidad de amor. Y quiso que todo lo que fuera creado tuviera una huella de eso, como un llamado, como una vocación, como una tensión, así que tiende a esa relación de amor. Eso es lo que salió de las manos de Dios. Luego, la raíz del pecado, ahora vamos a decir solo el concepto central. Eso en el curso de antropología teológica uno se puede profundizar mucho más citando los textos de la escritura, haciendo todo un camino con los padres de la iglesia, ¿no? Son realidades en que, bueno, hay mucha iluminación sobre eso. Entonces, en los primeros libros de la Génesis, que narra la creación del universo, después la creación del hombre como cumbre de la creación, y dice que tenía una relación perfecta con la naturaleza y con Dios, a un cierto momento entra el mal, y es un mal existencial. ¿Ah? Y que tiene una raíz o ¿en qué consiste este mal? Fundamentalmente en la ruptura de esta relación de amor que decíamos antes. La quiebra, la ruptura de una relación. Fundamentalmente el pecado es eso, no es fundamentalmente una desobediencia a un código legal, a un código ético, como si Dios había, ¿no?, dado ahí, uno no hace esto, entonces el hombre pecando rompe, desobedece y viene castigado. No, no, es algo que se rompe desde adentro. Piensen, ¿no?, en una relación de comunión, de amor, ¿no?, con una persona, no solo en el sentido sentimental. Piensen con, no sé, un abuelo, una amistad profunda. Y cuando se rompe esta relación,
la ruptura que uno lleva adentro, ¿no? El mal que uno lleva adentro, la angustia, la soledad, el vacío que queda desde adentro por la ruptura de una relación. Por eso muchas veces esa es la gran diferencia entre sentido de culpa y sentido de pecado. ¿Dónde experimentamos realmente el sentido del pecado? Cuanto más cuanto más nuestra relación con Dios es profunda. Y ahí se rompe, bueno, ahí es el sentido del pecado. El sentido de culpa es muchas veces más que en relación a una persona, en relación a principios, a códigos que yo no estuve a la altura de cumplir, que algo pasó y entonces me siento en culpa, que es algo más psicológico, mientras el sentido del pecado es algo más existencial, es decir, me puse en un estado de vida distinto del anterior. Bueno, entonces vemos la consecuencia. Entonces, la consecuencia del pecado se llama muerte espiritual, ¿no? Algunos existencialistas llaman la pérdida del propio ser, ¿no? Aunque no, uno siempre sigue siendo, pero el sentido del ser. El vacío existencial. Eso también se puede ver en las relaciones humanas. Cuando una persona experimenta eso de manera así tan fuerte, ¿no? Vemos, por ejemplo, en los crímenes pasionales, cuando viene rota esa relación. Ahora, no entramos en detalles sobre todas las enfermedades, ¿no? Afectivas que pueden haber en esas relaciones. Pero como reacción, muchas veces la persona herida, la persona que está como vacía dentro, muerta dentro y que perdió todo, para expresar eso que siente adentro, esa angustia que siente, pues va y mata el otro. Uno va, mata el hijo. El otro va y hace, porque no está como vomitando esa realidad que siente, ¿no? Dentro de su ser. Entonces es una comparación. ¿Ah? Entonces a la raíz de esa ruptura de la relación con Dios está, llevamos como una herida esa realidad. Entonces, ¿eso cómo orienta nuestra vida? ¿No? Uno que está vacío adentro, que no tiene sentido su vida, que, ¿no? Muerto espiritualmente, llamamos así, en ese sentido, aunque el espíritu no puede morir, pero está como... hay una palabra de San Pablo que dice así: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y ahí yo puse entre paréntesis, espera que tal vez está tapando. No, está bien. Ahí puse entre paréntesis que el ser en la escritura es muy distinto ese concepto de gloria de Dios que se usa mucho, que no es tanto el esplendor, ¿no? La grandiosidad de Dios, sino que es la sustancia, el peso de una cosa, la gloria, ¿no? Hace referencia al ser de Dios. Entonces, cuando uno está privado del ser de Dios, que es amor, de eso está privado. Entonces, ahí es una existencia dominada por la muerte en el sentido existencial de la palabra. Es decir, uno va en la vida tal vez tapando un poco su, eh, su vacío con lo que puede, ¿no? Y cómo puede. ¿No? Entonces, seguimos. ¿Cómo se manifiesta eso concretamente? Entonces, en la realidad experimentamos nuestra vida cotidiana, experimentamos adversidades.
Acá puse algunas. Eso todo para explicar cómo se da la salvación, ¿no? Cómo se actúa. Pero tenemos que entender bien salvados de qué o en qué sentido, ¿no? Estamos explicando. Eh, entonces, estamos a contacto constantes con adversidades, violencias, injusticias, conflictos, calamidades naturales también, guerras, límites humanos, futuro, enfermedades, viejez y hasta la muerte física, llamamos. Acá tengo que actualizar, porque hacía 6 años que no pasaba, pandemia, bueno, también eso. Eso, todas esas adversidades nos amenazan, provoca una incertidumbre, causan, ¿no? Así en el ambiente, también afuera de nosotros y adentro, una incertidumbre. Nos deja un sentido de peligro. Todo eso genera miedo, genera angustia. Acá puse una fotita. Entonces, por eso el hombre eh, descubre lo que está adentro. Lo que está adentro. Indefenso, en un vacío, incapaz muchas veces de responder a esas realidades. Pero ¿por qué? Y la vive con miedo y angustia porque adentro no tiene, llamamos así, nada. Busca de alguna manera protegerse, protegerse o salvarse, entre comillas, de estas adversidades. ¿Ah? En filosofías, ¿no? Que es una manera un poco de leer el mundo, de dar sentido a las cosas, la magia, que es donde uno toca y intenta de cambiar la realidad, ¿no? Una enfermedad, muchas veces no piensen que la magia es algo de la Edad Media. ¿Ah? Hay muchísimos, también en Europa, muchísimos, millones y millones de personas que buscan brujos, curanderos. ¿Por qué? Porque la gente está desesperada, está dentro de su miedo y su angustia. Cualquier cosa que le promete salvación, que promete vida, ¿no? Para salvarlo de algo, está dispuesto. Alienaciones, que son todo lo que uno puede, evasiones, ¿no? Alienación en el sentido de evadir, de buscar, de no pensar, que puede ser la droga, el alcohol, el divertimiento, y todas las otras cosas donde uno se tira completamente ahí para dejar la realidad un poquito más soportable, soportable, ¿no? Eso resta un poquito para pocos, poder, ¿no? Con el poder, el dinero, yo puedo un poco sentirme un poco más seguro, sacarme un poco menos las incertidumbres, entre comillas, porque a veces más plata, más preocupación todavía. Bueno, para algunos puede ser también una solución el suicidio, puse acá como protección, pero es como una, ¿no? Imagina llegar, algunos y muchos, en Europa también hay ciertos países con un altísimo nivel de suicidio, también dentro de los jóvenes, ¿ah? Dentro de 25 a 35 años, muchísimo, principalmente en Escandinavia. Bueno, como ve en el suicidio la solución, en ese caso definitiva, bueno, de todos los problemas. Entonces, con eso, eh, se intenta, ahí está la flechita, ¿no? Volver a cambiar la realidad por su sentido de intentar, ¿no? Cambiar la realidad. Pero adentro de uno, adentro del corazón, aunque pueda un poco cambiar un poco las circunstancias cuando se puede, no cambio fundamentalmente lo que uno lleva, ¿no? Así el temor de la muerte, ese miedo, esta angustia que decíamos antes, se vuelve el dinamismo de la existencia. ¿Ah?
Entonces podemos ver acá, espérate que agarro acá el mouse. Ah, acá, entonces, partiendo de las adversidades, se crea como un círculo, se crea como este círculo donde el hombre para, ¿no?, librar de sus miedos busca protección en lo que muchas veces es transitorio, muchas veces no puede. Entonces, la vida se vuelve esta búsqueda. Entonces uno piensa que con un poco más de plata, bueno, se sentirá, estará mejor. Con un poco más de no poder, bueno, estará más seguro. Y toda la existencia, por eso puse en el cuadrito, el dinamismo, ¿no? Ese temor constante es el dinamismo de la existencia. Entonces, ese es el punto. Entonces, y ahora hacemos un salto en adelante, que es la salvación, en ese caso en Cristo, porque es la cumbre de la revelación de Dios. Después vamos a ver más despacito las etapas de la revelación, pero hablando de salvación, ¿no?, la realización plena de cómo Dios, del hecho que salve el hombre, está en Cristo. Entonces, teniendo en cuenta la situación del hombre, dice así la carta a los Hebreos, ¿no? 14. Ya que los hijos, bueno, la humanidad, nosotros, tienen una misma sangre, una misma carne, él también debía participar de esta condición para reducir a la impotencia mediante su muerte a aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al demonio, y liberar de este modo a todos los que vivan completamente esclavizados por el temor de la muerte. Habíamos dicho que se vuelve un poco, ¿no?, que era eso, el temor de la muerte, el dinamismo de la existencia. Todo es para liberar a todos los que vivían esclavizados, entonces buscando en las cosas siempre una manera de salvarse, y que buscan el poder y el poder después domina a la persona. Buscan el dinero y después el dinero que domina a la persona. Y esas son las esclavitudes. Buscan la magia, después queda pendiente del brujo por toda la vida. Y como esclavo. Entonces, por temor de la muerte, eran esclavizados en ese sentido. Entonces Jesucristo asumió esta condición. Cristo asume esta condición frágil de la naturaleza humana, herida de la naturaleza humana. Aunque no es como dicen los protestantes, que, ¿no?, que el hombre está corrompido, que es corrupto. No, la búsqueda de Dios sigue, la búsqueda del bien sigue, la búsqueda del amor, sabe, Señor, está escrito, hemos dicho, en cada hombre, independientemente de su fe, esta inclinación al bien, a la belleza, a la verdad. Y el problema es por cuál camino realizar eso. Entonces, Cristo abrió un camino en la misma carne, en la misma naturaleza del hombre, como uniéndose a esa naturaleza. Entonces, habíamos dicho que la raíz de este pecado que lleva a esa esclavitud, a ese vacío, es la ruptura de una relación de amor. ¿Qué hace Dios? Entra en relación con el hombre, y para entrar en relación con el hombre no hizo como antes, así a través de la creación solamente, a través de intermediarios, a través de profetas, sino que en su propia persona. Y para eso Dios tuvo que hacerse uno de nosotros, para que pudiéramos recibirlo en la carne, ¿no?, en nuestra carne. Y dentro de esta carne manifestó el amor extremo, hasta el extremo, completo, total.
Entonces desciende el hecho de la muerte de Cristo, leída de manera espiritual, no solamente histórica, no es solo así un hecho en que de alguna manera creemos, sino que es, ¿no?, Dios que desciende no solo históricamente, físicamente, porque murió, pero porque desciende en la parte más profunda del ser humano, la parte más que está más tocada por esta muerte. Entonces desciende hasta ahí porque experimentó antes de la muerte física todo lo que podría ser esta muerte espiritual, como la humillación, como la negación de su dignidad, como ser tratado peor que un animal, como ser desechado, un desecho, una basura. ¿Ah? Todo eso Dios asumió. Pero ahora Dios, vamos a ver si no estoy tapando acá, no. Y eso, este mal, esta separación, ¿no?, del amor, ese vacío que experimentaba el hombre, esa distancia, ¿no?, que había causado la ruptura con Dios, se hizo uno a través de la divinidad unida a nuestra humanidad. Y cómo era Dios, ¿no?, sale, el hecho de salir victorioso del sepulcro, de resucitar, quiere decir que ahí levanta la humanidad caída. Dice, da la posibilidad de una existencia nueva, libre de temor de la muerte. La victoria de Dios sobre la muerte que es comunicada al hombre, no de manera intelectual, sino como experiencia. Entonces, en Cristo, el hombre puede hacer una experiencia de estar resucitado, de vivir resucitado. Bueno, ¿cómo? La vida con Dios. Entonces, tengan presente la segunda diapositiva en relación con esa. Entonces, el hombre empieza otra vez eh, volver a una relación que el pecado había destruido. Una relación de amor con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿cómo se da eso concretamente? Dentro de la realidad, dentro de las circunstancias. En nuestra relación con Dios, yo voy a decir 200.000 veces porque hemos dicho, el gran problema de la cultura actual, llamamos así, de momento actual, es la separación de fe y vida. Entonces, hemos dicho que anteriormente, en la segunda diapositiva, la realidad amenazaba al hombre, era un peligro para el hombre, le causaba angustia. El hombre salvado, el hombre que está unido a Dios, que se fue como alcanzado, ¿no?, por el amor de Dios, vive la realidad y la circunstancia como el lugar de su santificación, o en otra palabra, de su conversión. Vamos, acá estoy tapando. Entonces cambia completamente la relación con la realidad, que no tiene que alienarse o buscarse de salvarse en cualquier otra cosa que después lo va a esclavizar, sino que ahí se encuentra completamente con Dios. Entonces, en la realidad del salvado, del santo, todo es santo, todo es un llamado a la conversión, a la santidad, todo. ¿Ah? Aún también esas adversidades ahí que habíamos pasado. Todo es un momento, llamamos así, histórico, propicio para eh, su amistad con Dios. Entonces, ¿cómo vivía el santo, no? Como San Pablo. San Pablo dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio.
todo dispone al bien. Nosotros llamamos adversidades, por supuesto, de manera humana, ¿no? Psicológica, cuando algo está en contra o contrario. Por supuesto, son adversidades en ese sentido. Pero espiritualmente hablando, eso está, para quien lo vive con Dios, dispuesto de tal manera que estamos dentro de un designio. Y en otro carta de San Pablo dice, por eso, él dice, me complazco de mis debilidades, en los oprobios, privaciones, persecuciones y angustias soportadas por amor de Cristo. ¿Ves? Que si se den cuenta, el sentido, claro, con el mouse, el sentido es eso acá. La realidad como lugar de encuentro con Dios, como lugar de mi santificación. Entonces dice San Pablo, por eso todo lo que pasa ahí, también mis debilidades, obró privaciones, me complazco soportado por Cristo. ¿Por qué? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. No porque por sus fuerzas, porque está con Cristo. Entonces, cambia completamente la manera de relacionarse con la realidad. Bueno, entonces dejamos así, tuve que, hace 20 minutos, no sé cuánto fue, acá, 50 minutos ya, pero no me pareció importante dedicar ese tiempito a lo que es, en qué manera entendemos la salvación, porque si no queda algo teórico de que, bueno, yo tengo mi trabajo, mi cosa, y más o menos no saco adelante, pero es algo más no profundo nuestra relación con Dios y dónde se da y el contexto que se da. Bien, ahora, ¿cómo hacemos así? Retomamos nuestro camino sobre las etapas de la revelación. Entonces, ahí, hablando de la redención de Cristo, hemos anticipado la última etapa, la cumbre, pero vemos ahora despacito, a través de las diapositivas, fijando un poco las ideas principales. Entonces hemos dicho que Dios fundamentalmente es un Dios vivo en la historia, es el Dios de los patriarcas, es el Dios de Israel, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora vemos, sí, brevemente, las etapas de la revelación. Entonces podemos ilustrar así. El Señor se revela en la creación, pero para que el hombre descubra eso hay todo un camino, hemos dicho, ¿no? Entonces la creación, un camino, en la conciencia moral, en el hombre, el segundo camino que hemos visto, la conciencia donde está, ¿no?, la inclinación al bien, a la verdad, a la belleza, y después, a un cierto momento, de manera sobrenatural, interviene en la historia personalmente. Entonces, ese fundamentalmente es el camino. Acá en el manual nuestro, el primer punto dice el Dios del Antiguo Testamento, después será el Dios del Nuevo Testamento. No me gusta tanto ese título, el Dios del Antiguo, el Dios del Nuevo, porque es un único Dios. Lo vamos a subrayar bien. Aunque hay una revelación, llamamos, un conocimiento progresivo de este Dios, que es normal. Es algo de la psicología, de la amistad humana, dentro de la amistad humana, pasar por
etapas en ese sentido. No es en el primer encuentro que conozco profundamente y totalmente a la persona. ¿Ah? Después de un tiempo la conozco de una manera, después de otro tiempo, siguiendo la relación, empiezo a conocerla de otra manera. Y después, es parte de la psicología humana. Bueno, Dios un poco respeta ese camino del hombre. Pero antes de empezar con el Antiguo Testamento, hay una revelación que podemos llamar así, primitiva, que está antes de la elección, llamamos así, que empieza con Abraham, de la elección de alguien personal, de alguien. Entonces, podemos empezar desde el comienzo, ¿no? Desde Adán, de los padres, ¿no? De los primeros eh, seres, podemos decir que Dios crió. Y Dios los crea revestiéndolos de gracia y justicia y los invita a vivir en una comunión con Él, como hemos dicho. Después hubo la caída, la separación de esta íntima comunión con Dios, hemos visto ahora hablando de salvación, pero el plan, ¿no?, que Dios siempre tuvo hacia el hombre, que es de vivir una íntima comunión con Él, no fue destruido por el pecado. Tal vez eso me olvidé decir, no fue destruido. ¿Ah? Adentro del hombre, el hombre no se ve condenado, se ve con una esperanza de salvación, con una esperanza de redención. Y esta esperanza de redención está en el corazón del hombre y se manifiesta en muchísimas formas. También en la Escritura vemos que el pueblo de Israel, antes que llegara a una fe, llamamos más exclusiva de Dios, está en contacto con montones de otras manifestaciones religiosas que eh, eh, donde están presentes, decía acá, también misterios divinos, misterios divinos, esta búsqueda de Dios, del hombre hacia Dios, está dentro del hombre, porque de ahí, como dice San Agustín, salimos, ¿no? Y de ahí volveremos. Entonces, las religiones, eso se puede decir también de manera actual, ¿no? El Concilio Vaticano II reconoce semillas del verbo, ¿no?, semillas de verdad en muchísimas religiones, ¿no?, del mundo. Pues ver, ¿no? Pues vemos. Noé, podemos decir así, representa a todos aquellos hombres que no conocen al Dios personal, al Dios de Israel, pero eh, que, mm, que obedeciendo, ¿no?, su conciencia, según la conciencia, su inclinación al bien, a la verdad, ¿no?, a la belleza, y vive de acuerdo con eso, podemos decir, es toda esa gran parte de no creyentes, pero que la iglesia llama hombres de buena voluntad, ¿no? Llama así, hombres de buena voluntad. Porque algo de luz, de bien está inscrito en el corazón de cada hombre. Aunque intenta muchas veces vivir y realizar eso por caminos que muchas veces no son los que harán vivir eso. La Biblia también se refiere a otras personas honradas, extraordinarias, que son testigos de Dios, como por ejemplo Abel, nos pusimos antes, Abel el justo se llama, bueno, Noé hemos dicho, el sacerdote, rey sacerdote Melquisedec. ¿Ah? Eh, entonces la escritura también expresa una cercanía, que la cercanía de Dios puede alcanzar también los que no forman parte visible del pueblo de Israel, como también la iglesia, haciendo un paralelismo, no abarca toda la humanidad. Hay muchísima gente
que no está físicamente en la iglesia. ¿Serán condenadas todas esas personas? Absolutamente no, absolutamente no. Hay muchísima gente en que vive su justicia, llamamos así, siguiendo su conciencia y eh, que de alguna manera, por supuesto, Dios va a considerar eso. Bien, entonces eso como una revelación primitiva o previa. Acá estoy tapando, bueno, acá. Bien. Seguimos un pasito más. La elección de Abraham. Entonces acá empieza lo que llamamos la historia de salvación. Entonces, para que, hemos dicho, para que la caída del hombre no destruyó su plan de amor hacia la humanidad, que era que participara de la vida de Dios. Entonces, aunque el hombre no podía experimentar eso sin su libertad y en su libertad dijo no a Dios. Esa es la raíz del pecado. No cortó esa relación con Dios. De parte de Dios, Dios no lo abandonó, sino que siguió amándolo, entrando en relación con él. Para usar una imagen muy así sencilla y cotidiana y muy parcial, con un hijo pelea con el papá o pelea con la mamá y cierra la puerta, dice, no te quiero ver, no te quiero escuchar, quiero hacer mi vida, acá es imposible estar con vos. El amor del padre, de la madre, no disminuye a través de ese hijo, sino que después de algunas horas que está ya encerrado en la cama, en la pieza, va a golpear la puerta, hijo, ¿cómo está? Oh, venía a comer, quiero hablar con vos. Bueno, Dios hemos dicho que hace eso con hechos, íntimamente unido a palabras. Pero en el Antiguo Testamento primero Dios actúa, después fueron escritas las cosas. Entonces, fundamentalmente Dios habla a la humanidad actuando. Habla actuando. ¿Y cómo fue la actuación de Dios? Primero a través de la elección. Y esta elección, llamamos los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, no es una elección según los méritos de uno, ¿no? Según las calidades, las virtudes, porque Abraham era una persona muy sabia, era joven, bueno, estaba lleno de fuerzas, podía tener toda la capacidad ¿no? Para empezar a ser la raíz de un pueblo que iba a hablar a la humanidad cómo actúa Dios, quién es Dios. No, hace de manera inmerecida. Ahora, por supuesto, no tenemos el tiempo de contar toda la historia de todas las etapas de la salvación. No estaríamos acá. Pienso que hicieron algo ahí con el padre, ¿no? Con el padre Chovy. Entonces, Abraham, una elección inmerecida, y es el depositario de una promesa. Entonces, esta esperanza después de la caída que el hombre lleva en su corazón, Dios no lo dejó desilusionado, sino que la quiere llevar a cumplimiento, pero a través de etapas en que el hombre pueda ir recibiendo, acogiendo libremente esta, esta comunicación con Dios. Entonces, los patriarcas se revelan como, como depositarios de una promesa. Siguiendo, otra etapa fundamental de la revelación de Dios es a través de Moisés. Entonces sabemos que la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob tiene 12 hijos, uno de los hijos, José, va
en Egipto. Después todo el pueblo de Israel va en Egipto, muere José, muere el faraón y los sucesores esclavizan este pueblo. ¿Mm? Y este pueblo, que no es ni más, llamamos así, un pueblo, sino un grupo de esclavos, bueno, Dios no los abandona ahí. A través de Moisés lo va a visitar, como había visitado a los patriarcas y había prometido. Tu descendencia, Abraham, será como las estrellas del cielo. Entonces, Moisés, a través de Moisés podemos toda la historia, ¿no? De salida de Egipto, camino en el desierto, encuentro con Dios en el Sinaí, hasta la tierra prometida. Entonces Dios ahí constituye su pueblo, liberándolo de la esclavitud. Y viene conocido como el Dios de la alianza. Eh, de entre la conciencia de este pueblo, de entre todos los pueblos, él se ve como una propiedad especial de Dios, como un reino de sacerdotes, como una nación santa. Ahora no voy a citar todos, esos son todos versículos bíblicos, está en el texto que tenemos. Pero no es una alianza en el mismo nivel, como hacían los pueblos. Es una alianza en que Dios solamente, parcialmente, había hecho así también con los patriarcas, confirma su fidelidad, porque sabe que el pueblo no puede cumplir. Pero Dios dice, yo voy a cumplir estas promesas, si ustedes quieren. Y un poco toda la historia del pueblo de Israel será este ir y venir, experimentar la condenación cuando se aleja de Dios y experimentar la salvación cuando se vuelve a Dios. Rompe la alianza y Dios renueva esta alianza. Como veremos, hasta la alianza definitiva en Jesucristo. Entonces, el hecho de elegir a Moisés es un Dios que ve la miseria del hombre, que escucha sus clamores, que tiene compasión de los que sufren, que los libera y guía. Entonces, un Dios que interviene a la historia, que abre un camino a la historia. Como decía, esa historia no es una historia porque Dios abre el camino, no es una historia así llena de flores y llana, sino una historia dramática, porque esta libertad herida del hombre es lo hace siempre que el hombre nos responda con total disponibilidad y fidelidad a la, a la, al plan, al designio de Dios. Después, cuando el pueblo entra en la tierra prometida y se constituye, pasa de ser un pueblo itinerante a un pueblo sedentario, las 12 tribus de Israel están ahí en la tierra prometida, empieza ¿no? A ver, había que discernir un montón de situaciones, había que juzgar sobre un montón de circunstancias. Bueno, nacen los jueces que con frecuencia Dios abandonaba, a Israel abandonaba a Dios, iba por otros caminos, se olvidaba de él. Entonces los jueces tenían ese encargo de mostrar al pueblo dónde estaba el camino, dónde estaba la vía. Lo mismo más adelante, bueno, los reyes, pues jueces, reyes, bueno, todo, surgen el profetismo, que son personas que hablan que comunican la palabra de Dios al pueblo, que comunican la palabra de Dios al pueblo. Entonces, y muchos profetas, también, bueno, más que pregoneros, pregadores, según se dice, anuncian, también iluminando la historia, cómo Dios está actuando. Que a veces el pueblo no veía, a veces iba ciego por su camino. Entonces,
los profetas hacía presente Dios, presente Dios. También en momentos dramáticos de la historia, como está acá en el último puntito, en el momento de exilio. ¿No? Ustedes saben que, pienso que hablaron eso también ahí, compadre. Oh, acá estoy tapando. Me pongo acá en el medio. Con padre Chovy, de los dos momentos, ¿no?, dramáticos de la historia del pueblo de Israel cuando fueron llevados en exilio. El 580 más o menos y en el 722, donde era una forma que usaban los antiguos para evitar rebeliones, atacaban un lugar, sacaban toda la población y llevaban a otro país. ¿Ah? Quedaban en un país extranjero, sin derechos, sin nada, sin saber idiomas, sin... Bueno. Y dentro de este momento dramático, siempre Dios habló a través de los profetas y estuvo presente los profetas, ¿ah?, alentando a la esperanza de la salvación, así que Dios no había olvidado y que lo que estaba sucediendo no estaba fuera de las manos de Dios. Bueno, hasta que ven también en la vuelta cómo esa intervención de Dios ahí del exilio como consecuencia siempre, ¿no?, de los males, del pecado del pueblo. La vuelta como ese Dios que interviene otra vez y que salva. Entonces, si vemos de la historia del patriarca, Moisés, los profetas, el exilio, siempre el actuar de Dios es un actuar que salva, ¿no?, que llama de una situación y conduce a otra. Como Abraham, de la esterilidad, de la vejez, del no sentido, a un padre de una multitud, de la esclavitud del Egipto a la libertad, del juez y profeta, donde el pueblo abandonaba a Dios y siguió otros caminos, a volver al camino de la verdad, del bien. Entonces, el actuar de Dios es siempre, después veremos cuando hablaremos de Jesucristo, es siempre pascual, siempre de la muerte a la vida, siempre de las tinieblas a la luz. ¿Ah? Y eso es lo que hemos hablado ahí cuando hablamos de salvación, ¿no? Dios interviene en la historia para hacernos pasar, ¿ah?, de un estado a otro. Bien. Eh, de toda esa historia, se tendrá, podemos decir así, como una, llamamos preparación, hemos dicho, todas las etapas fueron fundamentales para que el pueblo se pudiera ir asumiendo Dios en su vida. Muy interesante que en los escritos del Antiguo Testamento, como en los diversos etapas, ¿no?, de la composición de los escritos, según las etapas históricas, cómo cambia la mirada del pueblo hacia Dios. Por ejemplo, al comienzo de los escritos más antiguos, hablaba el Dios de Israel es el Dios de los dioses, ¿no?, el Señor de los señores. Después, otras veces es el Adonai, el Dios más fuerte. Entonces consideraba otros dioses, pero hasta ese otro Dios. Después, ya al final, en los últimos escritos del Antiguo Testamento, se perdió completamente esa mentalidad del politeísta, llamamos así. Existe un solo Dios. Todos los otros dioses son ídolos.
Entonces, ese camino fue necesario para que el pueblo, para que experimentara después, con la venida de Cristo, el cumplimiento de todas esas promesas, de toda esa esperanza, de toda esa historia de salvación. A veces se hace ese ejemplo también, ¿no? Cuando a un niño queremos enseñar algo de matemática, empezamos primero con los números y después sumando las subtracciones. No empezamos directamente enseñando raíz cuadrada, no va a entender nada. Entonces así fue como Dios se fue mostrando a la humanidad, de manera progresiva, de manera con que este pueblo pudiera ir como asimilando y creciendo en la amistad con Dios. Entonces, bueno, nos detenemos aquí y la próxima vez terminamos con la etapa, la cumbre de la revelación en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y después empezaremos el capítulo que nos interesa, que es nuestra fe. Entonces hemos visto todo ese movimiento de Dios hacia el hombre. Después lo que nos interesa es ver dentro de esta revelación de Dios, considerando las etapas, los signos para nuestra fe, ¿no? Las razones para creer. Después aclararemos que no, en eso no se agota todo, ¿no? Porque la fe de alguna manera también es un don de Dios. Y ahí estaremos un poco en la parte más, la cumbre un poco de nuestro curso. Bien, será el cuarto encuentro, después tendremos cuarto y quinto para hablar con eso y un sexto para concluir. Bueno, entonces hasta el lunes que viene.